Buenos días, estimados compañeros y compañeras y profesora. El día de hoy, junto a mi compañero Matías Lizama y quien les habla, José Arancibia, presentaremos el trastorno de lenguaje específico para el ramo de taller de intervención educacional el día 22 de septiembre del 2021. Antes de comenzar, ¿quiénes somos? Hola, mi nombre es José Arancibia. Hola, mi nombre es Matías Lizama y somos estudiantes de cuarto año de Psicología de la Universidad Mayor y hoy vamos a hablar sobre el trastorno específico del lenguaje, también conocido como TEL. En esta presentación conoceremos su definición, qué es, cuáles son sus características, sus tipos, sintomatología, diagnóstico, tratamiento, entre muchas cosas más. Junto a esto vamos a terminar dando algunas sugerencias para el abordaje de este a profesores y apoderados a nivel educativo, familiar e individual. Además, también compartiremos contenido audiovisual para mejorar su comprensión como un caso clínico. Bueno, eso sería, nos estamos viendo. Espero les guste. Adiós. Ahora sí, comencemos. ¿Qué es el trastorno específico del lenguaje? Pero, ¿qué es el trastorno específico del lenguaje? El trastorno específico del lenguaje, o también llamado TEL, se entenderá a una limitación significativa en el nivel de desarrollo del lenguaje oral, que se manifiesta por el inicio tardío y un desarrollo lento y/o desviado del lenguaje. Antecedentes. El lenguaje es un sistema compuesto por unidades que mantienen una organización interna de carácter formal. Su uso permite formas singulares de relación y acción sobre el medio social que se materializa en formas concretas de conducta. Por Acosta y Moreno, el año 2005, página número 2. El conocimiento del lenguaje se obtiene mediante el estudio de sus componentes que, según Onieva en 1993, Sommerstein en 1980 y Du Bois en 1979, citados en Acosta y Moreno 2005, se consideran como: la fonología estudia la organización de los sonidos tomando sus caracteres articulatorios y la suma de los contextos en que pueden aparecer. La morfosintaxis trata de la descripción de la estructura interna de las palabras y de las reglas en la conformación de las oraciones. La semántica estudia el significado de las palabras y sus combinaciones. La pragmática estudia el funcionamiento del lenguaje en contextos sociales, situacionales y comunicativos. TEL es la sigla para el trastorno específico del lenguaje. Los niños con TEL tienen dificultades con la comprensión del lenguaje y con la expresión del lenguaje. Este trastorno ocurre 3 veces más frecuentemente en niños que en niñas. Esto sin tener dificultades auditivas, problemas físicos, discapacidad intelectual o afecciones médicas que pueden intervenir en el aprendizaje o la expresión del lenguaje. Muchas veces se comienza a notar a temprana edad, donde los niños comienzan a decir sus primeras palabras más tarde que el resto, adquieren menos vocabulario y también tardan más en hacer combinaciones de 2 palabras. A niños con estas dificultades se les llama hablantes tardíos. Algunos estudios dividen en 2 a estos hablantes tardíos. Unos que se mantienen con estas dificultades siempre estando detrás de sus pares porque efectivamente tienen un trastorno específico del lenguaje o autismo u otra dificultad, y el otro grupo que alcanza el resto en habilidades lingüísticas a su debido tiempo. Cuando los niños muestran ser hablantes tardíos, algunos padres tienen cierta intuición sobre de que podrían alcanzar el resto un poco más tarde. Y además, la gente les comienza a decir: pero tranquilo, si el niño ya va a hablar. No es por asustarlos, pero en la realidad no podemos saber en qué grupo podría estar su hijo, si en el grupo que alcanza el resto o el que efectivamente tiene un TEL. Por eso la recomendación siempre es intervenir inmediatamente, ya que es un periodo importantísimo en la vida de nuestros niños, donde se puede decir que, mientras más tarde se intervenga, el pronóstico será peor, y obviamente, mientras antes se intervenga, será mejor. Con respecto a su sintomatología, en primer lugar, tardar en decir frases. En segundo lugar, se presenta una dificultad en aprender palabras nuevas. En tercer lugar, una dificultad en realizar una conversación. En cuarto lugar, una dificultad en seguir instrucciones. Quinto lugar, no entender las palabras. Sexto lugar, repetir errores gramaticales. Séptimo lugar, problemas al hablar. Y número 8, finalmente, no ser entendido. Sus características se presenta un retraso en la adquisición del lenguaje.
También una lenta adquisición del lenguaje según tipos. Cuando aparece, se da con dificultades de inteligibilidad, inmadurez en la forma sintáctica y errores morfológicos. Si la comprensión se ve afectada, el cuadro conductual es más complejo. Un escaso léxico y presencia de conductas para compensarlo. También, con frecuencia, evolucionan a saltos. Hay veces que la afectación no parece muy severa. Y por último lugar, progresión dependiente de gravedad. En general, perseverarán a medio y largo plazo problemas en habilidades narrativas. Ahora hablaremos de los tipos, donde hay trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje. Está el trastorno específico del lenguaje, también el trastorno de la expresión del lenguaje. Así también está el trastorno de la comprensión del lenguaje y afasia adquirida por epilepsia. También otros trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje. Y finalmente, trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje sin especificación. Siguiendo con los tipos, estos se dividen en TEL expresivo y TEL mixto. El TEL expresivo presenta una semiología lingüística variada desde problemas específicos en la producción de palabras, mientras que el mixto, donde se ven afectados todos los niveles, tanto fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático en las formas expresivas y comprensivas del lenguaje oral. En tanto a su epidemiología en Chile, el TEL se presenta en un 4% de la población infantil entre los 3 y 7 años de edad. Principalmente se da en el género masculino, en varones. En tanto a su comorbilidad, hay una clasificación de los tipos de trastornos del lenguaje. El primero de estos son los trastornos específicos del lenguaje, donde nos encontramos con dispraxia verbal y déficit de programación fonológica. En segundo lugar, los trastornos del lenguaje expresivo y receptivo, donde está la agnosia auditivo-verbal y un déficit fonológico sintáctico. Y en tercer lugar, trastornos del procesamiento de orden superior, donde hay un déficit léxico-sintáctico y un déficit semántico pragmático. Dentro del trastorno específico del lenguaje hay ámbitos del desarrollo implicados, donde nos encontramos con la dimensión estructural, la dimensión comportamental y la dimensión funcional. La dimensión estructural habla del lenguaje como un código o un sistema de signos que permite representar la realidad. Se integra por elementos arbitratorios, como los sonidos del habla o los movimientos de las manos en la lengua de sordos. Se caracteriza por su convencionalidad, ya que razones de naturaleza social pueden intervenir en la estructuración de una lengua. En tanto, la dimensión comportamental habla del lenguaje como un comportamiento que realizan el hablante y el oyente, mediante el cual se posibilita la conversación en donde se codifican y descodifican mensajes lingüísticos en la utilización de un código común y compartido. En tanto, la dimensión funcional habla del lenguaje como una herramienta que se utiliza para la comunicación e interacción con otras personas, permitiendo conocer y representar la realidad. También establecer relaciones entre objetos y sucesos para expresar sentimientos. Pero, ¿cómo afecta el proceso de aprendizaje? Según Aguado, el año 2004, los niños con trastorno específico del lenguaje suelen padecer secuelas en los aprendizajes escolares y a veces no alcanzan nunca un nivel normal del desarrollo del lenguaje. Las posibilidades de reducir estas consecuencias negativas es un inicio precoz de la intervención. Aquí se presentan dificultades en la adquisición de la lectura y la escritura, así como dificultades atencionales y dificultades en la interacción social debido a sus dificultades para comprender y expresarse. También problemas en matemáticas, debido a que presentan dificultades para entender el enunciado. Y finalmente, comportamientos disruptivos, debido a la frustración al comunicarse de manera efectiva. My name is Jake. I am 9 years old and I like doing PE and Taekwondo. Jake was okay up until year 1 and then his behaviour seemed to get worse. They have to do more work than play and the teachers couldn't really handle him. Every day we picked him up,
teacher came out and she looked straight at us and we thought, what's he done I today? know what he's done today. Yeah. But he had to be restrained one time when he was throwing a tantrum. He was kicking the teacher, hiding under the table, hit a pupil, and they just labelled him a badly behaved child, and if he continued he'd have to be expelled. There was a lot of emotions, really, different Very feelings. Yeah, it was upsetting, but I was also very protective of Jake, and I could be on the defensive as well when people were saying he's bad because they didn't understand him, but I knew it wasn't because of that. When Jake started school, the main concern from the teachers and staff working with him was his behaviour, which was really very difficult. Although he'd been known to the speech and language therapy service prior to starting school, it wasn't until that point that the severity of his difficulties were realised in terms of understanding language and expressing himself. When I was little, people don't understand me. I get cross and I went under the table and I didn't understand what I have to do. Jake started getting speech and language therapy, and specialist teachers were helping him because they understood the difficulties that lots of children have, and when they understand, then Jake starts to learn better. When I first met Jake, he was very frustrated because of his language disorder. He found it very, very difficult to cooperate with anything and often ended up underneath the table. When the teachers are talking, I didn't understand. I got cross because I didn't understand what they are saying. I think Jake's behaviour difficulties were very closely linked with his language difficulties. He had such difficulty following instructions that he often wouldn't know what the teacher was asking him to do. This would make him very frustrated, and he would hide under the table, he would lash out. If he wanted to talk to another child, asked to borrow a toy, asked to play with them, he didn't have the words to express himself, so he would perhaps snatch the toy or get frustrated if the child said something to him that he then didn't understand. Before he got the help, he didn't want to go to school, didn't like it. And then he got the help, and you know, he just loves coming to school. He's a much happier child, less tantrums, and is eager to please, and he just loves it. He's got a lot of friends. He really likes his school, and he's getting on so well. What's really helped Jake is having regular speech and language therapy support, and also having teachers who really understand the nature of his difficulties with understanding language and how these are linked to his behaviour. Jake has made a lot of progress since I first met him, and with the right support, he's very keen and eager to join in with all the activities in the classroom. Now I like coming to school and I like doing work. Yeah, Jake's doing very well at school now. Very relieved that Yeah. he's getting the help that he needs, and it's less stressful on us and on Jake, and he's doing really well. La evaluación diagnóstica del trastorno específico del lenguaje debe considerar la detección, derivación y evaluación diagnóstica integral. En primer lugar, la detección y derivación será de responsabilidad del establecimiento y contemplará procedimientos diversos dependiendo si el niño o niña está o no escolarizado. Cuando el niño o niña asiste a la escuela regular, los procedimientos de detección y derivación deben considerar lo siguiente: observación directa del comportamiento y funcionamiento social del niño o niña en el aula y fuera de ella. Evaluación del estudiante por el profesor o educadora de aula basada en el currículum. Entrevista con la familia o apoderado del estudiante. Y por último, la revisión de antecedentes escolares, si los tuviese. La evaluación diagnóstica integral debe considerar evaluación fonoaudiológica, evaluación médica, información proporcionada por la familia o tutores del alumno o alumna, y por último, la información proporcionada por los profesores o educadoras
si corresponde. La evaluación de los niños y niñas hasta los 5 años con 11 meses debe considerar lo siguiente: anamnesis, un examen de salud en el cual se descartan problemas de audición, visión u otra condición de salud que pueda afectar su capacidad de aprendizaje; evaluación pedagógica y psicopedagógica; determinación del cumplimiento de los criterios diagnósticos del CIE o del DSM. Además, debe considerar una observación del niño o niña en aspectos tales como características físicas, características anátomo-funcionales de los órganos fonoarticulatorios, de la audición y del comportamiento e interacciones comunicativas, entre otras. Además, la evidencia del cumplimiento de criterios de especificidad del trastorno específico del lenguaje y de exclusión de comorbilidad. La elaboración de informe de derivación especialista adjuntando datos relevantes de él o la estudiante y su contexto, ya sea familiar, escolar y comunitario. Y por último, un informe psicológico cuando exista sospecha de discapacidad intelectual o de dificultades emocionales. La evaluación de los niños y niñas a partir de los 6 años de edad en escuelas con programas de integración debe considerar anamnesis, examen de salud en el cual se descarten problemas de audición, visión u otra condición de salud que pueda afectar su capacidad de aprendizaje; evaluación pedagógica y psicopedagógica; evaluación de las habilidades pragmáticas de la comunicación; evaluación del nivel fonético fonológico a través de la realización y registro de un barrido articulatorio. Además, debe considerar la observación del niño o niña en aspectos tales como características físicas, características anátomo-funcionales de los órganos fonoarticulatorios, de la audición y del comportamiento e interacciones comunicativas, entre otros. Además, la aplicación de pruebas formales que sean apropiadas para el rango de edad del niño que se evalúa. Y por último, registros del lenguaje, que van a consistir en transcripciones o grabaciones de uno o varios tipos de discurso del niño. La evaluación psicopedagógica a que hacen referencia los puntos anteriores debe considerar información relevante referida al estudiante, al contexto escolar y familiar, y debe determinar las necesidades educativas especiales y los apoyos que se deben disponer para los niños y niñas, tanto en el contexto escolar y familiar. Para la evaluación fonoaudiológica realizada a niños desde 3 a 5 años con 11 meses de edad, deberán utilizarse las siguientes pruebas con normas de referencia nacional. Para medir la comprensión del lenguaje, existen 2 pruebas adaptadas a nivel nacional. El test para la comprensión auditiva del lenguaje, adaptada por la Universidad de Chile, o el Screening Test of Spanish Grammar, el cual consiste en una subprueba comprensiva, también adaptado por la Universidad de Chile. Para medir la expresión del lenguaje, el decreto 170 nos recomienda usar 2 pruebas adaptadas acá en Chile. La primera se denomina Test para evaluar procesos de simplificación fonológica, adaptada por la Universidad de Chile. La siguiente, Screening Test of Spanish Grammar, la cual consiste en una subprueba expresiva, adaptada también por la Universidad de Chile. Una de las pruebas para medir la expresión del lenguaje se denomina TEPROSIF. En este caso, estamos ocupando una versión adaptada por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Primero, debemos mostrarles los dibujos y decir algo de ellos. Luego, debemos decir, en el primer dibujo te digo una frase completa. En el segundo, la completas tú. Ejemplo, lámina número 1. Aquí hay una plancha. Lámina número 2. La señora tiene la... Y debemos dar esa expresión de acentuación para que el niño o niña pueda completarlo. Seguimos con otro ejemplo. Lámina número 1. Aquí hay una mariposa. Lámina número 2. En las flores está la... Esta es una de las formas para poder medir la expresión del lenguaje en niños o niñas. Una de las áreas más importantes que deben ser tratadas por el psicólogo infanto-juvenil son las funciones ejecutivas, las cuales son un constructo dentro de la psicología que reúne distintos procesos cognitivos que agrupan la capacidad de control y la disposición en la conducta del niño. Entre las funciones ejecutivas más destacadas está el autocontrol, la memoria de trabajo, la organización, la planificación, la resolución de problemas, la flexibilidad cognitiva y las habilidades para un enriquecido aprendizaje. Otra de las capacidades alteradas en el trastorno específico del lenguaje es la atención sostenida y el fallo en la detención de estímulos. El psicólogo infanto-juvenil trabaja los problemas que presentan en áreas como agrupar objetos, identificar acciones, categorizar, entre otros.
pobreza en la ejecución de tareas o la incapacidad de seguir reglas sencillas. Por lo mismo, existe la necesidad de elaborar programas de intervención y atención temprana específicos adaptados al niño o niña y con un enfoque multidimensional. Una de las principales reglas con las que se trabaja con niños con trastorno específico del lenguaje es que todo debe ir con un apoyo visual para facilitar la comprensión. Por lo mismo, las terapias en la población infantil se realizan a través del juego para que le sean las sesiones más dinámicas, con reforzadores del agrado del niño y teniendo en cuenta las propias experiencias del menor. Al hacer una revisión sistemática de las intervenciones del trastorno específico del lenguaje, desde el año 2000 al 2020, la intervención debería basarse en una variedad de prácticas, ya sean métodos, enfoques y programas específicamente diseñadas para promover el desarrollo del lenguaje y eliminar las barreras de comunicación y aprendizaje. Estas prácticas podrían concretarse en métodos directos o indirectos, en una variedad de entornos mediante un profesional especialista u otro integrante del entorno educativo o familiar que cuente con un grado de orientación específico, las cuales podrían ser desarrolladas de manera individual o en grupos pequeños, según las necesidades de los niños y los recursos disponibles. Dentro de la revisión sistemática, se puede apreciar el sostenido interés por objetivos y contenidos puramente lingüísticos, principalmente semántica y morfosintaxis, en detrimento de intervenciones que consideran la alfabetización y otras áreas del aprendizaje y el desarrollo. Además, estas últimas asumen la vinculación directa del trastorno específico del lenguaje con el desarrollo de las habilidades instrumentales y dificultades específicas del aprendizaje. Por último, resulta significativo que no existan intervenciones en la esfera socioemocional de las personas con trastorno específico del lenguaje. Muy bien, ahora continuaremos con las sugerencias de abordaje. Partiremos con los profesores. Es importante dar un espacio para preguntas. También asegurarse de manera individual que hayan comprendido. Dar los apuntes por adelantado para la comprensión previa por parte del estudiante. Entrenar en habilidades comunicativas. Durante los exámenes, otorgarles más tiempo, realizar preguntas concisas y evaluaciones orales complementarias. Y el uso de apoyos visuales en clases. De esta misma manera, es importante adaptar el lenguaje para así facilitar la comprensión. Hablar pausadamente, con enunciados cortos y sencillos. Evitar las conversaciones paralelas. Fomentar el trabajo en grupos pequeños. Realizar preguntas cerradas. Darles tiempo para que ellos puedan expresarse. Evitar ironías y no fijarse en el error, sino crear un feedback corregido. Con respecto a las sugerencias de abordaje para los apoderados, es importante evitar conductas de sobreprotección o de rechazo. Estimular y potenciar sus capacidades, ayudarle en su autonomía personal, reforzar sus logros personales, darles modelos lingüísticos adecuados, usar sistemas aumentativos de comunicación, utilizar apoyos visuales, ya sea agendas planificadoras, reguladores de la conducta, entre otros.